El Aleph, por Jorge Luis Borges. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución había renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, es un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alexandri. Beatriz, después del divorcio, en un almuerzo del club hípico. Beatriz, en Quilmes, con Delia, San Marco, Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequeñez que le regaló Brisegas a Edo. Beatriz de frente y de 3/4, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar, para no comprobar, meses después, que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces, no dejé de pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año apareció un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934 aparecí, ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daniel. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una como graciosa torpeza. Un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso y de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A 2 generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. Abunda en inservibles, analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas de Francia, repetía con fatuidad. En vano te revolverás contra él, no lo alcanzará. No, la más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor
una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad. Provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así de facultado, el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas, ahora, convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecían esas ideas, tan pomposas y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no la escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos, y otros no menos novedosos, figuran en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que he trabajado hace muchos años sin reclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyando en esos dos báculos que se llamaban el trabajo y la soledad. Primero, abría las compuertas a la imaginación. Luego, hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de bloque estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora satisfacción. He visto, como el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es Outdoor de ma chambre. Estrofa a todas luces interesante, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de opinión. El segundo pasa de Homero a Hesíodo, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, cogerie o congregación. El tercero, barroquismo de incandentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de dos hemistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados envites de la facesia. Nada diré de la rima rara ni la ilustración que me permite. Sin pedantismo, acumular en 4 versos 3 alusiones eruditas que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y días, la tercera a la bagatela inmortal que nos depararán los socios de la pluma del saboyano. Comprendo, una vez más, que el arte moderno exige el bálsamo de la risa. El scherzo decididamente tiene la palabra Goldoni. Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ellas. Ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Danieli les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía. Estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otros. La dicción oral de Danieli era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema.
Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15 dodecasílabos del Poliobion, esa epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la ortografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de 1 kilómetro del curso del Lobe, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la Quinta Mariana Cambeseres de Alvear en la calle 11 de septiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. A man derecha del poste rutinario se aborra una osamenta, color blanquiceleste, que da al corral de ovejas catadura de osario. Dos audacias, gritó con exultación, rescatadas, te oigo magullar por el éxito. Lo admito, lo admito. Una, el epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas. Tedio que ni las Georgias ni nuestro ya laureado Don II se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el energético persuadismo, se aburre en una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadísima charla con el lector. Se adelanta su vida curiosa, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dice de ese hallazgo, blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación, resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo del alma, de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. 2 domingos después, Danieli me llamó por teléfono. Entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar la leche juntos en el contiguo salón bar que el progresismo de Zunino y el Zungri, los propietarios de mi casa recordarás, inauguran en la esquina. Confitería que te importará conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zugri. Carlos Argentinos fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz, y me dijo con cierta severidad: mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores. Me releyó, después, 4 o 5 páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes escribía a su lado, ahora abundaba en azulino, azulenca y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lactinoso, lactescente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego,
más benigno, lo equiparó a esas personas, que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo, censuró la prólogomanía, de la que ya hizo mofa en la donza prefación del Quijote, el príncipe de los ingenios. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espadarazo firmado por el plumífero de Garra de Fu. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí, entonces, la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infunado. Carlos Argentino observó, que con admiración rencorosa, que no creía errar en el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado dentro de los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que, si yo empeñaba, prologaría con embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme de portavoz de dos méritos inconcusos: la perfección formal y el rigor científico, porque ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no lo hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores. Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo, describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos. Al doblar por Bernardo de Irigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. A. Hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano, aquel de Beatriz, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. B. No hablar con Álvaro. Preví, lúcidamente, que mi decía optaría por B. El Aleph. A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento, que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente, nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbució que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió, quizá olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los 40 años, todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo. Mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Zuni, su abogado, lo demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar 100.000 nacionales. El nombre de Zuni me impresionó. Su bufete en Caseros y Tacuarí es de una seriedad proverbial.
Interrogué si éste se había encargado ya del asunto. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó, aligerada su dicción por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí, y al abrir los ojos vi el Aleph. ¿El Aleph? Repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burlara el poema. No me despojarán, Sunina y Sungri. No y 1000 veces no. Código en mano, el doctor Suni probará que es inajenable mi Aleph. Traté de razonar. Pero, ¿no es muy oscuro el sótano? La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté antes de que me pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados. Me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbo, por lo demás, Beatriz, era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón, sin una flor, en el piano inútil, sonreía el gran retrato de Beatriz en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura, me aproximé al retrato y le dije: Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Carlos entró poco después. Habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Aleph. Una copita del pseudo cognac, ordenó, y te zampurzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de baldosas y fijas los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo. Fácil empresa, a los pocos minutos ves el Aleph. El microcosmo de alquimista, con la mirada, busqué en vano el baúl que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. La almohada es humildosa, explicó, pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado.
Repatinga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones. Cumplí con sus ridículos requisitos. Al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa. La oscuridad, pese una endija que después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi a la Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Como transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca. Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, un ángel de 4 caras que a tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. Enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada rosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, vi interminables ojos inmediatos estructurándose en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en el Inverness una mujer que nunca olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Drogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro, que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi el dormitorio sin nadie, vi un gabinete de alta mar,
un globo terráqueo entre dos espejos de los que multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la dedicada osatura de una mano. Vi las sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi el Aleph desde todos los puntos, y vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto inconjetural, cuyo nombre usurpa los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba habrás quedado de tanto curiosar donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te desvanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra acerté a levantarme y balbucear. Formidable, sí, formidable. La indiferencia de mi voz extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. Lo viste todo, bien, en colores. En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifestante apiadado, nervioso, evasivo, agradecía a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópoli. Que a nadie, créame que a nadie, perdona. Me negué con suave energía a discutir el Aleph. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Postdata del 1 de marzo de 1943. A los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arredar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra Los naipes del Taur no logró un solo voto. Una vez más, triunfaron la incomprensión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma se ha consagrado a verificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Aleph, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al disco de mi historia no parece casual. Para la Cábala, esa letra significa En Sof,
la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Para la Mengenlehre, es el símbolo de los números transfinitos, en lo que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó? Aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de los textos inmunerables que el Aleph de su casa le reveló. Por increíble que parezca, yo creo que hay otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Burton ejerció en Brasil el cargo de cónsul británico. En junio de 1942, Pedro Enríquez Ureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el Oriente Iskandar su Al-Qarani o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. Burton menciona otros artificios congéneres. La séptuple copa de Kai Khosrou, el espejo que Tariq Bezejad encontró en una torre, el